¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto de estar nuevamente compartiendo la palabra. Le damos muchas gracias a Dios por esta bendición que en medio de las circunstancias difíciles que nos está tocando vivir, que podamos ser fieles a Él y a su palabra. Nos interesa mucho compartir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a través de lo que nos dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, qué bueno que están por aquí. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Acompáñenme a leerlo, oraremos para pedirle al Señor su bendición en la exposición de su palabra inmediatamente después. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos sostienes, nos fortaleces, nos sigues enseñando, nos alientas, pero también nos corriges y enderezas nuestros pasos. ¿Cómo quisiéramos poder, con palabras sencillas pero claras, que nos des entendimiento para recibirlas y más que muevas nuestra voluntad para hacerlas, para sujetarnos a ella, y que de esa manera podamos ser útiles y ser de bendición a los que nos rodean, alcanzar a aquellos que todavía no te conocen, pero que sea tu Santo Espíritu el que los traiga a tus pies, y ciertamente que fortalezcas y sostengas firmemente a cada uno de los que hemos creído en ti. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te damos las gracias también. Amén. Bien, 2 de Timoteo, capítulo 2. En las ocasiones anteriores empezamos con el capítulo 1, dedicamos un domingo para hablar de las motivaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, que lo deben de animar para gozarse en ser del Señor y vivir para Él. Y por cierto, capacitarlo para hacer el trabajo. La segunda parte tenía que ver con una serie de asuntos importantes relacionados a no avergonzarnos del Evangelio, o más bien de no avergonzar al Señor por una mala conducta, por una mala vida, por un testimonio débil o incapaz. Y por cierto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sigue el apóstol enseñando, recordándole a Timoteo. Cada asunto que quiero compartirles el día de hoy. Es el año 67 aproximadamente, 66, 67 después de Cristo. Pablo tiene seguro que en pocos días o semanas o meses él será llevado al martirio. Y obviamente está pasando una muy buena parte de las responsabilidades que él llevó a cabo a través de Timoteo. Ciertamente hay otra carta para Tito donde hay otras responsabilidades para él, por la misma forma, con la misma intención, con el mismo deseo del apóstol Pablo de fortalecer a los creyentes, pero de alcanzar a más.
Timoteo, bueno, tengo que decir, se calcula más o menos que Pablo para esas fechas tendría alrededor de unos 60 años, poco más o menos. Timoteo tiene entre 35 y 40. De Tito no lo he investigado, cuando me toque hablar de él ya lo checaré, aunque creo que Tito era mayor que Timoteo. El asunto es que el temperamento, la personalidad de Timoteo es muy diferente a la de Pablo. Pablo está animándolo que tenga en mente que está haciendo un trabajo para Dios, no para los hombres. Y eso cambia mucho nuestra perspectiva. Cuando de alguna manera uno está pensando en trabajar con personas iguales, es decir, de las mismas circunstancias, pues tiene su valor y tiene uno que hacerlo bien. Pero cuando uno sabe que está haciéndolo para Dios, toma una carga especial cuando se quiere hacerlo bien, como es el propósito de cada verdadero creyente y más de cualquier siervo de Dios que se dedique precisamente a eso. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿De qué es lo que trata estos primeros 7 versículos de 2 de Timoteo 2? ¿Algún cristiano quiere ser maduro? ¿Algún cristiano quiere ser fuerte? ¿Algún cristiano quiere ser discípulo? Definitivamente todos debemos de querer hacerlo. Uno pudiera hacer diferencias pensando, bueno, es que Timoteo se dedicaba exclusivamente a predicar, pero la verdad es que las enseñanzas para los pastores son exactamente igual que para todos los creyentes. Es cierto, como se tiene un ministerio público, se tiene la responsabilidad de hacerlo también de tal forma que todos se den cuenta, pero sin importar quién seas, si tú has creído en el Señor Jesucristo, el anhelo ferviente de tu corazón debe ser desear ser un discípulo maduro, de ser un discípulo fuerte y llevar a cabo el trabajo precisamente del discipulado, que implica evangelismo para que las personas se conviertan y enseñanza para crecer y madurar para la gloria de Él. Esto es lo que se trata y esto es lo que vamos a ver enseguida. Empieza el apóstol Pablo con una exhortación o mandato, más bien dicho, en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es importante llamar nuestra atención al cariño, al aprecio, al amor que hay, amor estilo ágape, como lo enseñan las Sagradas Escrituras, para evitar malos pensamientos y malas ideas con la mala forma de la gente de nuestros días. Un amor espiritual, un amor que respeta y honra y que nos lleva a vivir en santidad para la gloria de Él. Tú, pues, hijo mío, y va el cariño por delante del apóstol para Timoteo, pero la verdad, cuando Dios nos lo dice a nosotros, pues es igual o más todavía, porque si Pablo amaba de una manera correcta y adecuada a Timoteo, ¿cuánto más nos ama Dios a nosotros? Precisamente en otro pasaje de la Biblia, escrito por Pablo, también nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor! Eso es amor. Morir por el malo, morir por aquel que ha hecho sufrir, que ha desobedecido, que ha sido rebelde. ¿Cuánto más podemos nosotros acomodarnos y entender que ese es nuestro lugar, hijos de Dios? Y la Biblia dice que esto se consigue cuando enseñados, redarguidos por el Espíritu Santo,
le llevamos nuestra carga de pecados al Señor y recibimos su paz, recibimos su perdón, recibimos su salvación y Él nos hace sus hijos. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de llamarse hijos de Dios. Ahora no solamente somos criaturas, somos hijos de Dios. Y así se refiere Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío. Y ciertamente Timoteo no era su hijo biológico, pero sí era su hijo espiritual, seguramente igual que su madre y su abuela, Eunice y Loida. Tú pues, hijo mío. Va con todo el cariño, pero también esto lo va a llevar a una responsabilidad enorme. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, a veces una buena parte de nosotros no tenemos muy buena instrucción y muchas veces ni siquiera entendemos el lenguaje de las Escrituras. A veces también pudiera ser cuestión de la traducción, en este caso del griego al español. Y en la forma en que está escrita, a mí muchas veces me llevaba a pensar de que yo tenía que hacer un gran esfuerzo, de que era un asunto de, como dicen ahora, échale ganas. Te corresponde a ti. Y no es por ahí, no es exactamente eso lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Pablo le está diciendo, fortalécete en la gracia. No es cuestión de échale ganas, sino más bien déjate guiar, déjate gobernar, déjate dirigir por el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo, a través de la persona del Espíritu Santo. Por cierto, creo en un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes y que cada uno de ellos manifiesta todas las cualidades, todos los atributos de Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. Y esa palabra también me recuerda mucho lo que dice Dios directamente a Josué en el capítulo 1, versículo 9 de ese libro de Josué. Mira que te mando que seas valiente. Esfuérzate. Dice, bueno, para no equivocarnos y cambiar aquí las palabras, déjenme se los leo, perdón, pero de repente se me fue. Pero dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recordemos que es Jehová Dios el que está hablando con Josué, aquí en el libro de Josué. Pero recordemos que acá en Timoteo, de acuerdo a lo que sabemos, Pablo ha llegado a ser apóstol de Jesucristo por mandato de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y es por esa misma posibilidad, o más bien dicho, por esa misma situación que está dirigiéndose a Timoteo para decirle, fortalécete en el Señor, fortalécete en su gracia. En otra parte de las Escrituras, no voy a leer muchas, pero sí quiero hacer referencia, porque de alguna manera nos importa mucho que todo lo que digamos lo podamos definir y confirmar con las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 6, así le dice el apóstol Pablo a los Efesios, y recordemos que Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, uno de los pastores, tal vez el pastor principal de la iglesia de Éfeso, y les dice a los creyentes de Éfeso, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y los va a preparar precisamente para algo muy especial, que es el trabajo de un soldado, según lo que se menciona ahí en Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor. Fortalécete en la gracia. De las ideas equivocadas que yo tenía antes de ser creyente y de acuerdo a la religión que me habían enseñado mis padres, la religión mayoritaria aquí en la República Mexicana, pensaba que la salvación era cuestión de trabajo duro.
Era cuestión de entender que Dios es santo y yo soy malo, pero que debo de trabajar para ganarme la salvación. Y ya que la tengo, pues ahora trabajar más duro para vivir para el Señor. Pero la gracia es todo lo contrario. Pusimos énfasis cuando vimos el primer capítulo de Timoteo al hablar de la gracia. Y la gracia tiene dos maneras de manifestarse. Salvación gratuita para aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la vida cristiana. La verdad es que somos salvos por gracia y a veces equivocadamente cometemos la otra falta, la de creer que ya como creyente, entonces sí me toca a mí esforzarme y trabajar duro, por un lado para no perder la salvación y por otro lado para seguir creciendo. Y es error tras error, porque somos salvos por la gracia de una manera totalmente libre y aparte de nuestras obras, que nunca pudimos hacer buenas obras, y aún ya como creyentes tampoco podemos hacerlas. En nuestra propia fuerza no es posible. Pero esta otra parte de la gracia de Dios tiene que ver con esa gracia trabajando en nosotros para llevarnos a no solamente estabilidad, sino a un avance profundo en nuestro amor, en nuestra comunión y también en un servicio fiel y útil. Filipenses capítulo 2, verso 13, habla con toda claridad de esta parte de la gracia para la vida cristiana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es, dice aquí el versículo 13, aunque leí también el 12, por cierto, pero es el 13 el que lo aclara. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso implica que una vez que tú y yo caminamos cerca del Señor sin que haya ningún pecado que estorbe nuestra vida, le ponemos nuestra vida en sus manos, le rogamos que nos gobierne, que nos dirija, dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer para la gloria suya, lo que quiere decir entonces que somos salvos por la gracia de Dios, pero también vivimos en santidad y vivimos en un servicio útil, efectivo, fructífero, por la gracia salvadora y la gracia en la vida cristiana también. A la hora de la hora, todo el honor, toda la gloria le corresponde a Él. Él nos da la salvación y nos da la fuerza para servirle, para vivir para Él y ser de ayuda y de bendición cuando Él gobierna y nosotros nos dejamos guiar y dirigir por Él. Fortalécete en la gracia. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para fortalecerme? Pues esto que acabamos de mencionar. Lo vamos a repetir un poquito más adelante, pero se los adelanto ahorita. Mantén una vida de comunión íntima con el Señor a través de la meditación de la palabra de Dios y a través de la oración. A través de la palabra de Dios yo soy edificado, Dios me habla. A través de la oración yo hablo con Dios. Y de esta manera tenemos un buen diálogo. Y Dios nos quiere llevar a crecer, a madurar, para ser útiles para la gloria de Él. Ahora, ¿en qué se manifiesta esa buena meditación y esa buena oración para con Él? Perdón. Por cierto, la oración tiene varios usos, nada más lo voy a mencionar, no me voy a poner a explicarlo, pero tiene que haber oración de confesión, oración de gratitud, oración de alabanza, oración de peticiones, oración de intercesión, es decir, pedir por otros, y por cierto también oración de adoración.
donde adoramos a Dios por lo que Él es, nos dé o no nos dé, nos quite o nos ponga lo que sea, pero que estemos contentos con Él. Algunos de nosotros batallamos con esa área, pero lo más precioso es que yo estoy contento porque Él está en mí y quiero vivir para Él. Que pudiéramos aclarar en nuestra mente que ese es un buen propósito y dedicar tiempo de nuestra oración simple y sencillamente para darle gracias por lo que Él es. Aparte de lo que Él ha hecho, por lo que Él es, simple y sencillamente que lo reconozcamos y lo glorifiquemos, que bendigamos su nombre por la grandeza, por la majestad, por la total superioridad de Él. Simple y sencillamente eso es lo que Él anhela y desea de toda la criatura, pero mucho más de los que decimos que confiamos y creemos en Él. Nos dé o no nos dé, o aunque nos quite lo que nosotros nos gustaría, pues literalmente debemos estar contentos, porque si Él lo hizo, es para nuestro bien también. Y literalmente, ¿en qué se manifiesta una vida de comunión íntima con Dios? En qué tanto le obedezco, qué tanto me sujeto, qué tanto dependo de Él y no de mí, no de alguna cualidad o alguna cosa positiva que Él me ha dado. Y bendito sea Él, a todos nos ha dado, y muchas. A veces somos muy, como diría, ignorantes, incluso ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuántas cosas hermosas nos ha dado Dios, pero lo importante es gozarnos en Él, no en las cosas que Él nos dio. Estoy contento más con el dador que con sus dádivas, aunque gozo y disfruto de sus dádivas, aún en tiempos de penurias, aún en tiempos de escaseces, aún en tiempos de dificultades. Y sé lo que les digo, el Señor ha sido bien precioso conmigo, con mi esposa, con nuestros hijos, contentos, agradecidos con Él. Quiero manifestar que soy de Él, que lo estoy siguiendo. Ahí se demuestra la calidad de nuestra comunión. Qué tan obediente soy, qué tanto me sujeto a Él. Porque la gracia es eso, favor inmerecido para ser salvo y favor inmerecido después de ser salvo. Porque está en Cristo. No es una gracia que se consigue de otra manera, sino simple y sencillamente por estar en Cristo. Ya la tenemos, ya nos la dio Él. Pero vayamos adelante, nos quedan otros 4 versículos que tenemos que de alguna forma Perdón, pero entró una llamada que yo no esperaba, yo me descuidé y no cancelé el teléfono. Perdón. El asunto es, vamos a estos otros 4 cosas que el apóstol Pablo quiere decirle a Timoteo, que son ejemplos, pudiéramos llamar analogías también, o metáforas con las que se compara a un siervo del Señor, que nos enseñan cuál es la parte de las responsabilidades que nos tocan. Entonces vamos a ir viendo una por una. Se las digo de antemano y las vamos a ir viendo poco a poco. Maestro, soldado, atleta, labrador. Todas estas cosas tienen valor e importancia y que nos hacen entender a los que somos hijos y que queremos servir, y por cierto debemos de hacerlo todos, en la parte, en la sección, en la oportunidad que nos toque, que podamos hacerlo con gozo, con gratitud, pero con toda la pasión para la gloria de Él. Entiendo que hay muy malas pasiones, pero hay muy buenas pasiones, y Dios ordenó que lo ame apasionadamente. Así dijo el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí, necesitamos vivir apasionadamente para Dios. Muy bien, ¿cuáles son estas 4 cosas? Vamos a irlas viendo. Versículo 2.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí mínimo se nos habla de 4 generaciones. Dios mismo, el Señor Jesucristo, alcanzó a Saulo de Tarso. A través del testimonio de otros creyentes, lo alcanzó a él. Y por cierto, una vez que Saulo llega a ser Pablo, pasó el Señor 3 años con él, enseñándole lo mismo que a los otros 11 que estuvieron antes. Es cierto, se nos dice que Matías también estuvo cerca del Señor, pero Judas Iscariote, que era el 12º, pues literalmente lo traicionó y lo entregó. Los apóstoles lo nombraron a él, pero aquí es el Señor Jesucristo el que llama y entrena y prepara al apóstol Pablo. Y esto fue Cristo mismo enseñando a Pablo. Pablo dice aquí que Timoteo lo oye y muchos otros testigos. Pablo enseña a Timoteo y a otros testigos y le encarga a él y a los demás testigos que consigan o que chequen quiénes son hombres fieles para enseñar a esos hombres fieles, y esos hombres fieles van a tener también la responsabilidad de enseñar a los demás, que enseñen también a otros. Obviamente, otros que ya sean creyentes, y el trabajo empieza desde llevarles a conocer a Jesucristo como su Salvador personal, para después enseñarles a ganar a otros, y luego enseñar que esos que ya han sido ganados también sean fortalecidos en su fe personal y preparados para la otra generación. Perdón, sí, este es el asunto. Pablo sabe que pronto va a morir. Y le está diciendo, Timoteo, ahora te va a tocar a ti. Bueno, nosotros conocemos en cuestiones de atletismo, aunque sea conocido nada más en la mente, no en la práctica, lo que es una carrera de relevos. Sale el primer corredor con un pedazo de madera, le llamamos estafeta. Ya depende de cuánto sea la carrera, pues uno se la pasa al que sigue y ese se la tiene que pasar al otro, y así hasta el cuarto, y finalmente se cierra el circuito, lo que le llamamos 4%. Tiene que hacerlo muy bien el primero, tiene que hacerlo muy bien el segundo, tiene que hacerlo muy bien el tercero, tiene que hacerlo muy bien el cuarto. Pablo, por así decirlo, fue el primero que conoce directamente a Cristo a través de Pablo. Loida, Eunice y Timoteo conocen a Cristo. Ahora Timoteo tiene que estar enseñando a otros, y de entre esos otros tiene que conseguir hombres fieles para que enseñen a los demás. Una línea que nos habla de un proceso continuo. En las empresas se habla mucho de mejora continua. Aquí se llama de un proceso continuo. Una persona gana a otra y le enseña para ganar a otros, y los enseña para que ellos alcancen a otros. Y en medio hay que fortalecer y crecer y desarrollarse espiritualmente. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Una cualidad muy especial: fidelidad. Y fidelidad quiere decir ser confiable. Y ser confiable quiere decir que si me encargan algo, lo haga. Y no nada más lo haga, sino que lo haga de buena manera, con la mejor intención, con los mejores deseos y lo más rápido posible. La verdad es que eso es la verdadera obediencia. Cuando yo obedezco cuando quiero, cuando tengo ganas, cuando soy muy emocionado, y luego lo dejo de hacer, ya no fue obediencia. Si lo hago de mala manera, tampoco es obediencia. Si lo hago con desánimo, con desagrado, con incomodidad incluso, tampoco es obediencia. Pablo nos está diciendo, la cualidad de un hombre fiel es ser confiable, para que lo que le encarguen a él lo haga, y lo haga de la mejor manera.
Como lo expliqué la vez anterior, no es ser confiable nada más en asistir a las reuniones, tanto de la iglesia, el grupo grande, como de estudios en lo personal. No es cuestión nada más de asistencia, sino que tanto practico lo que he aprendido de las Escrituras, que tanto practico lo que me han enseñado de las Sagradas Escrituras, que tanto amor tengo por ello, qué valor le doy en mi vida y cómo lo vivo para Él. Todo esto tiene que ver. La palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Esta palabra, encargar, tiene que ser bien entendida. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estos son unos encargos fuertes para estos hombres fieles. Que podamos hacer el trabajo con todo el corazón, pero también con personas que lleven a la práctica lo que se les está enseñando. Literalmente, este es el asunto importante. Perdón, estoy problemado aquí con mis hojas, en mis apuntes. Aquí estamos. Ser un maestro, pasar la palabra de Dios con precisión completa a la siguiente generación. Y ciertamente Pablo sabía que él estaba ya por irse, y algunos de nosotros, me refiero a su servidor, pues ya estamos cerca de que nos llamen, ya estamos cerca de que nos lleven. Como quisiera, lo hemos pedido muchas veces, lo hemos dicho, que fuera el tiempo del arrebatamiento del Señor ya nos llevara. Y vemos tantas cosas que sí, sabemos que eso está cerca, y la verdad, como quisiéramos que ya fuera. Pero tengo que aclarar algo. Hay algunos que son muy indiferentes a eso, y es más, ni siquiera creen que el Señor Jesús nos va a arrebatar. O algunos piensan que nos va a llevar después de cierto tiempo. La verdad es que puede hacerlo ya aquí, ahorita, cuando Él quiere. Ya está todo listo para que así suceda. Sin embargo, hay algunos otros que todo lo que se oye por ahí se lo creen. Y necesitamos tener cuidado. Tenemos que ver todo lo que dicen las Sagradas Escrituras y ser muy templados en el asunto. Luego de repente conozco personas que han cambiado su posición doctrinal, simple y sencillamente porque se ven muy entusiasmados con algunas cosas. Y yo estoy muy entusiasmado también. Pero no es para dejarnos llevar. Alguien dijo que ya tocó la trompeta. La última trompeta, según lo que se menciona allá en Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pues no, ¿te das cuenta cómo se apellida el presidente de Estados Unidos? Pero por favor, esas no son bases bíblicas. Veamos qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y no saquemos de su contexto lo que ahí está. Conozcamos bien las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo en el asunto del maestro? Reproducción espiritual. Constante, es un proceso constante. Alguien me alcanzó, me enseñó, me guió para ganar a otros, para también yo enseñarlos, para que ellos estén preparados para enseñar a otros, y así sucesivamente. Bendito sea Dios, no saben qué tan contento estoy cuando recuerdo, y viene a mi mente, que fue el apóstol Pablo el que fue enviado por Dios a predicar en el occidente de Israel. Porque Pablo llevó el Evangelio a Turquía, a lo que hoy es Turquía, que es el occidente, pero por cierto es la parte más occidental de lo que es Asia. Pero después se brincó de Asia a Europa, cuando llega a Filipos,
y sigue después con Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto, y luego también llega a Roma. Y si es cierto lo que dice que era el plan del apóstol Pablo de llegar a España, pues hasta el extremo occidental de Europa fue evangelizado por esa visión que Dios llevó a Pablo, y Pablo la llevó lo más que pudo. Y por cierto, ustedes saben que el evangelio no llegó a través de los europeos. Algunos muy mal, por cierto, más bien una modificación tan tremenda y tan terrible y tan equivocada. Pero de una u otra manera nos puso en conocimiento de que Dios mismo se había hecho hombre, vino aquí a la tierra y cargó en la cruz la condenación que merecían nuestras almas y nos ofrece gratuitamente la salvación. Esto es un asunto de proceso continuo. Evangelismo, conversión, enseñanza, evangelismo, conversión, enseñanza, y ahí nos vamos. Han pasado 20 siglos, aquí estamos porque se ha cumplido. Hagamos lo que nos toca, hagamos la parte que nos toca. No nos vaya a pasar lo mismo que vergonzosamente le sucedió a Éfeso, que Dios tuvo que quitar el candelero, según lo que dice Apocalipsis capítulo 2, los primeros versículos. No lo vamos a ver. La otra metáfora o la otra analogía que usa aquí el apóstol Pablo para enseñar a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta cuando le entregaron su vida a Cristo, que empezaron a formar parte de un ejército. A veces uno ni se imagina dónde se estaba metiendo, pero la verdad es que uno, ya que está dentro, dice uno, qué precioso es esto. Y bueno, de una manera personal, a mí en lo particular me atraen mucho las cuestiones de la milicia. De hecho, algún tiempo tuve la idea de hacerme militar, pero ahora lo soy, porque el Señor Jesús me ganó para eso. Y aquí viene esta otra ilustración. Si quiero ser maduro, si quiero ser fuerte, si quiero ser un discípulo, aparte de ser maestro de las Escrituras, aparte de enseñar las Escrituras a la medida de la capacidad que Dios me ha dado, también me nombró soldado, un soldado de Él. Ah, por cierto, dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado. No es un soldado cualquiera, es un buen soldado. Se los voy a decir, aunque sea rápidamente, lo poquito que quiero compartirles ahorita. Al estar en una asociación paramilitar, donde hice o quise hacer mi servicio militar, había soldados de primera, cabos, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, coronel, teniente coronel, general de brigada, perdón, general brigadier, general de brigada, general de división y comandante de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la última es un águila con 4 estrellas aquí en México, y todavía por encima de él está el presidente de la República. Esa es la gradación que se da en el ejército. Claro, también hay algunas especialidades, incluso se les llama ahí diplomados de Estado Mayor a algunos que han estado en estudios posteriores. Pero aquí el Señor Jesucristo, a través de Pablo, le dice a Timoteo, y eso nos lo dice a nosotros, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que tengo que tener en mente cuando soy soldado, tengo que sufrir. Es lo primero que le dicen a uno. No es, fíjate cuántas águilas y estrellas vas a tener ahí en tu kepí, tu gorra militar. Sufre penalidades, es la palabra de entrada. Tú pues sufre penalidades. Obviamente se requiere algo muy especial.
Cuando una persona se dedica exclusivamente a la milicia, tiene uno que tener muy claro en su mente. Es cierto, cuando uno se sale de la milicia, entra en unos conflictos tremendos. Recuerdo, conozco y aprecio con un aprecio muy especial un hermano egresado del heroico colegio militar, se retiró como capitán porque no estaba de acuerdo con algunas cosas espiritualmente, porque era un verdadero creyente antes de ir al colegio militar, y cuando renunció por motivos de conciencia. Pero me decía, una vez que había renunciado, que estaba pasando por una situación muy complicada. ¿Por qué? Dice, es que tengo en mi mente toda la vida de la milicia y la verdad me preparé para eso. Yo quería gastar mi vida y terminar mi vida en esa forma, pero no pude continuar por las cosas que conscientemente yo sabía que eran incorrectas delante de Dios. Y me habló él de lo que se conoce como el síndrome del astronauta. No sé si saben ustedes que todos los astronautas tienen síndromes. Y si están tan preparados única y exclusivamente para eso que van a hacer, y es una variedad enorme de cosas con las que tienen que meterse, pero una vez que se termina el viaje, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué me digo? Toda la mente, toda la concentración está ocupada de una manera tremenda en eso, y ahora están fuera, y a veces son jóvenes de los 30, los 40, y ya para mí ya son jóvenes esos. Entonces, ¿y ahora qué hago? Porque están llenos de eso y como que no se ubican en el mundo en respecto a otras cosas. Pero literalmente, como soldado de Jesucristo, hay algunas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Empezando, sufre penalidades, vienes a una vida de sacrificio. Esto es importante. Vienes a una vida de sacrificio. Pero ya que estás ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú tienes que estar metido de cabeza y de corazón con él y con el trabajo. Buen soldado de Jesucristo tienes que ser no solamente un soldado bueno, sino ser muy bueno en la parte que te toca, en la responsabilidad donde se te ha puesto. Hazlo con todas tus fuerzas, con todo el corazón, como estábamos mencionando. Haz lo máximo para glorificar al Señor en tu vida. Sufre penalidades. El Señor Jesucristo así enseñaba a la gente. Lucas capítulo 9, cuando está hablando precisamente de cuestiones relacionadas con el discipulado, contó esta enseñanza a los discípulos y a los que le acompañaban a él. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. El Señor les dijo así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré. Entonces también le dijo a otro a Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Eres cristiano,
Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida, de aquí en adelante, por siempre. Agrada a aquel que te tomó por soldado, y eso implica usar armas espirituales para la gloria de Él. Armas espirituales, no armas carnales. Quiero leer algunos pasajes que tienen que ver con esto. Me importa, me llama mucho la atención, espero que nos alcance el tiempo. No sé dónde vamos, por cierto. Pero Mateo 6:24, el Señor Jesús dice así, parte del sermón que dio, el sermón del monte se le conoce. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal, o su propio afán. Basta cada día su propio mal. Vive intensamente cada día para el Señor, sirviéndolo de la mejor manera. También Gálatas 1:10 dice aquí el apóstol Pablo, que también escribió esto, que era su compromiso con Dios, no con los demás, con Dios en primer lugar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trate de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí no estamos tratando de quedar bien con los demás. Aquí tengo que quedar bien con Dios. Tengo que hacerlo de la mejor manera, exactamente como lo hizo el Señor Jesús. Porque por toda la autoridad y por toda la fuerza, pero nunca perdió el amor y nunca perdió todas las consideraciones importantes que valdría la pena tenerlas. Y también en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, que también escribió el apóstol Pablo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nada más chequemos que estemos haciendo bien las cosas para la gloria de Dios, con la fuerza, con la firmeza de Él, no con la nuestra. La nuestra solamente provoca y nos lleva a confrontaciones. Tengamos cuidado. A veces algunos de nosotros decimos, no me quieren porque soy cristiano, cuando la verdad es que no me quieren porque mi mal carácter, por mis enojos, por mi orgullo o por mi egoísmo. No nos confundamos. Una cosa es amar al Señor y por amor a Él vivir para la gloria suya, pero esa es la forma en que podemos hacerlo, con el poder, con la autoridad de Él, no con enojos nuestros, no con orgullo o egoísmo, no con el coraje o rebelión de la antigua naturaleza. ¿Qué tan buen soldado soy? Y por cierto, algo que voy a repetirles después, en 2 Corintios capítulo 10, también quiero mencionar este pasaje precioso del apóstol Pablo, cuando les está llamando la atención a los creyentes de Corinto. Fíjense qué tipo de armas usa el apóstol. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obra de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y eso incluye explicar adecuadamente las Sagradas Escrituras y poner a las gentes bajo la autoridad de la palabra de Dios. No de los gritos o de los enojos nuestros, sino simple y sencillamente de las demandas poderosas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soldados de Él con armas espirituales para que el Espíritu traiga bajo convicción de pecado a las personas, le confíen sus almas
gocen y disfruten de su paz, de su perdón, de su presencia y se dediquen a vivir para Él con todo su corazón. Otra metáfora importante, el atleta. El atleta, dice aquí los versículos, el 5 nada más, por cierto, el versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los creyentes en las Sagradas Escrituras, aparte de ser maestros, aparte de ser soldados, también somos atletas. Y como me gustaría poder correr los 100 metros en menos de 10 segundos, pero no es ese tipo de atletismo. Es una carrera espiritual donde se deben de hacer las cosas con la gracia, con la bendición de Él. Por cierto, habla de lucha como atleta. Y bueno, por cierto, en otro pasaje que lo vamos a leer en un momento, por cierto, habla de varios de los aspectos de las competencias que se llevaban a cabo en aquellos tiempos. Déjenme decirles que el apóstol Pablo vivió en tiempos de las primeras competencias olímpicas o ísmicas. Había dos, unas se llevaban en Atenas, otras se llevaban en Corinto. Y se habla de la lucha, se habla de la pelea, se habla de las carreras. Por cierto, las Olimpiadas, han metido muchísimos ahora, muchos más capítulos o carreras o ejercicios que no los vamos a mencionar siquiera. ¿Qué es lo más importante para un atleta? Y se van a dar cuenta que va a ser lo mismo, y ahorita le vamos a dar una repasada, que las responsabilidades y compromisos de los maestros, de las responsabilidades y compromisos de los soldados, también los atletas. Lo más fuerte, lo más importante es la determinación. Eso es lo más fuerte. Determinación y persistencia. Estas son las cualidades más importantes de un atleta. Qué tan determinado está y qué persistente es. A veces nos equivocamos y somos más bien, ¿cómo se le llama a una persona que está empuje y empuje? Obstinado. Me parece que es más obstinación. Se parece mucho a la persistencia, pero no nos equivoquemos, no nos engañemos. La persistencia tiene que ver a través de un buen carácter, de una forma correcta y atenta, amable incluso de hacer las cosas, para hacerlo de la mejor manera. Entendamos también que aunque es una competencia, no es para ver a quién le gano, es una competencia contra mí mismo, es una competencia contra mi orgullo, contra mi egoísmo, contra mi antigua naturaleza, en todas las manifestaciones de la antigua naturaleza. Y vaya, algunos de nosotros tenemos fuertes problemas con nuestra antigua naturaleza. No se trata de, si alguien dijo, pues ya di 10 folletos, pues yo doy 20. Y di 20, pues yo voy por 40. Y le estoy dando estudios a una persona, pues yo le estoy dando estudios a 5. Y ya prediqué delante de 10, pues ahora yo le voy a predicar a 50. No se trata de ese tipo de competencias. Se trata de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para glorificar su nombre, sobre todo en lo más íntimo de nuestra vida. Por eso lo más fuerte, lo más importante es la comunión íntima, que depende de la meditación de la palabra y de la oración, en todas las manifestaciones de las oraciones. Y se trata de dar un mensaje de salvación. Por cierto, los griegos tenían algunas cosas muy particulares, porque aquí dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pues había algo que era ilegítimo y se tenía que castigar incluso. Leía por ahí que hace mucho tiempo que leía esto, que Nerón compitió en algunas competencias y fue totalmente ilegítimo. Y los jueces que había para dar los premios
Para dar las coronas, se usaban las coronas de guirnaldas o algunas coronas de laurel. Pues no solamente no se la dieron a Nerón, sino que lo castigaron por ilegítimo. Y hay algunos que dicen que son cristianos, pero se la pasan peleándose con los demás y lo que menos les importa es glorificar al Señor. Se necesitaban ciertas características que, como ya les dije, algunos se las brincaron. Pero normalmente había 3 características de los atletas de aquel tiempo. Número 1, necesitaban haber sido griegos, haber nacido griegos. Era cuestión de nacimiento. No podía participar cualquier persona. Las Olimpiadas de ahora se invita a todos los países. Todas las naciones del mundo pueden participar. En aquellos tiempos no, eran exclusivamente atletas griegos, no más. Era cuestión de nacimiento. También había que prepararse. Y por cierto, normalmente se tomaban mínimo 10 meses para estar entrenando en la categoría de lo que querían competir. Fueran las luchas, fueran el box, fueran las carreras, a lo mejor lanzamiento de jabalina, o yo no sé qué tantas otras cosas harían, no lo sé. Era cuestión de prepararse, de ejercitarse, de estar una y otra vez haciéndolo hasta perfeccionar lo más y lo mejor. Y lo otro, competir con reglas específicas. No se valía cambiarse de carril en las carreras, no se permitía en la lucha o en el box hacer cosas equivocadas, dar golpes abajo o tirar por aquí, por allá, cosas que no estaban permitidas, no se aceptaban. Espiritualmente hablando, el apóstol Pablo está hablando con esas cualidades. ¿Ya naciste de nuevo? Para poder ser un atleta de Dios tienes que nacer espiritualmente. Si no tienes vida espiritual, no puedes ser atleta de Dios. Debes de prepararte. ¿Cuál es la preparación de un creyente? Lo hemos visto desde este otro ángulo, ya lo mencionamos. Estudio, meditación, memorización de la palabra de Dios y orar de que no haya nada que estorbe en mi vida personal, orar siendo agradecido, orar adorándolo a Él exclusivamente por lo que Él es, ser agradecido con todas las bondades que me ha dado y sobre todo interceder para que otros lleguen a conocerlo o para que sean fuertes en su vida espiritual en medio de los conflictos, en medio de las tribulaciones por las que les toque vivir. Y también reglas específicas. Vivo en santidad, manifiesto la justicia de Dios en mi vida, uso armas espirituales, debo de tener normas divinas. ¿Realmente soy un discípulo de Jesucristo? ¿O solamente soy parte de una religión o de otra? Cuando algunas personas les preguntan ¿qué religión tiene? Pues muchos he oído que dicen, soy cristiano. Pero yo nunca los he visto en ninguna congregación. Ni leen las Sagradas Escrituras, ni la meditan, ni la comparten tampoco, pero dicen que son cristianos. Bueno, pues como religión puede pasar, pero espiritualmente hablando, no, y no nos engañemos. Ni querramos engañar a los demás. Y hay de ti si te crees de tus propias mentiras. Somos buenos para engañar a otros, pero a veces hasta nosotros la creemos. Necesitamos aprender a ser honestos para poder ser confiables. Es decir, para que alguien se apoye en nosotros, tenemos que ser honestos. Son reglas específicas para vivir como el Señor nos manda. Leo algunos pasajes de las Escrituras y me paso a la conclusión prácticamente. Pero voy a ver 2 de Timoteo, capítulo 4. Aquí mismo el apóstol Pablo habla de algunas cosas muy importantes. 2 de Timoteo 4, 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona de justicia para los que amamos la venida del Señor.
Pero por cierto, en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo, también lo escribió él, dijo cosas muy importantes precisamente en relación con Juegos Olímpicos. Dice en el versículo 24, 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí se habla de eliminado de los premios, no eliminado de la salvación. No confundamos ni cambiemos una cosa por otra. Pero también ahí habla de una corona. Pedro el apóstol también habla de algunas coronas, así dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible de gloria para aquellos pastores que han hecho un buen trabajo para cuidar a las almas, fortalecerlas, alimentarlas, sostenerlas y llevarlas a bendición. Todavía habla de más cosas, pero no puedo, ya se nos está acabando el tiempo. Prefiero llegar al último punto y la conclusión. El último punto es el del labrador. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No sé si se han fijado, pero quería llegar a este último punto, hablar de varias cosas. ¿Ustedes creen que es muy fácil ser maestro? Perdón. Qué bueno que nadie está cerca, pero no tengo problemas con el coronavirus. El maestro tiene que prepararse, tiene que haber estudiado, tiene que entender las reglas de la didáctica, la pedagogía, saber aplicar de qué edad es el alumno, alumna, niño, jovencito, adulto, tener todo el conocimiento y extra para poder dar todas las explicaciones que se necesiten. Trabajo previo. Pero por cierto, da la clase, pone los exámenes, tiene que calificar y tiene que dar resultados. Es más el trabajo del maestro afuera del salón de clases que en el salón de clases. Aún con el sistema de ICI, que es un sistema de enseñanza, o más bien dicho, de aprendizaje, la enseñanza es la que da el maestro, el aprendizaje es cuando el alumno aprende por sí mismo. Pero para las dos cosas, tiene que prepararse antes, tiene que trabajar durante y tiene que trabajar después para dar buenos resultados y conseguir el trabajo, que el trabajo tenga el fruto adecuado. El labrador, bueno, vengo de una familia de campesinos, entiendo un poquito, sé un poquito de eso, aunque la mayor parte de mi vida me la he pasado en esta ciudad tan grande, incluso algo también en otra más grande que esta. Pero para poder ser labrador había que empezar el día a las 3, 4 de la mañana. Y había que trabajar todo el día que había sol y usarlo de la mejor manera. Y llegar a la casa y todavía así preparar lo que se tenía que usar para el otro día. Todos estos trabajos, el maestro que ya mencioné, el soldado que también tiene que pasar preparándose, ejercitándose una y otra vez, el atleta que se la tiene que también pasar ejercicio y ejercicio repetido, y el labrador que también tiene que aprender. No se puede sembrar cuando a mí se me pega la gana o cuando tengo ganas, tiene que ser en cierto tiempo y también cosechar en cierto tiempo. Hay reglas para todas estas cosas. Y tú y yo, como labradores que sembramos la semilla de la palabra de Dios,
tenemos que prepararnos. Ciertamente no tenemos las mismas limitaciones que los que siembran semillas como maíz o frijol o alguna otra cosa de este tipo. Pero para sembrar la palabra de Dios, bendito sea Él, se puede usar a cualquier hora del día. Y lo pueden hacer hombres y mujeres, y niños y jóvenes y adultos y viejos, ancianos. También podemos y debemos de hacerlo, por cierto. Y esperar la otra labor del campesino. Sembrar y las semillas van abajo de la tierra y por mucho tiempo ni cuenta se da qué es lo que está sucediendo. Finalmente das el tallo, crece la planta y llega el tiempo de la cosecha y hay que ir a recogerla. Pero se pasaron 3, 4 meses desde que se sembró hasta que se está cosechando. Todas las cosas tienen su tiempo, aún en nuestros días, aún con los transgénicos, tiene que esperarse uno mucho tiempo, más en aquellos tiempos que no había estas cosas que se usan en nuestros días. Estas son las labores que le está diciendo Pablo a Timoteo, te tocan. Fortalécete en la gracia, sé un buen maestro, sé un buen soldado, sé un buen atleta, sé un buen labrador, sea un buen campesino. Y termina precisamente llevándonos a esta consideración. Dice así el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué significa esto, considera? Quiere decir algo cuidadoso, pondera, reflexiona, piensa, medita. Es una amonestación fuerte que Pablo le está dando a Timoteo. Dale valor a lo que te estoy dando. Es lo último que tengo para enseñarte, Timoteo. Esto te va a ayudar a ti para tu vida, pero también para preparar la siguiente generación. Haz lo mejor para la gloria del Señor. Y eso es lo que nos están diciendo también a nosotros. Yo te quiero preguntar, o te pregunto más bien dicho, ¿te estás dedicando a guardar y enseñar la palabra de Dios en tu vida, en lo personal? ¿Te estás negando a ti mismo? Y por cierto, no es cuestión de hacerlo una sola vez al principio. No, la verdad es que cada día nos lleva a que debemos de estarnos negando a nosotros mismos para poder servir de una manera fiel y poder ser confiables, que es lo que quiere decir el asunto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Considera, reflexiona. ¿Vale la pena? Seguro que vale la pena. La verdad es que para eso nos dejaron. El Señor nos puso aquí no para ser buenos médicos o maestros o ingenieros o abogados. Nos puso para ser hijos de Él y hacer las cosas para la gloria suya. Pero hay un precio que pagar. Recuerdo que ya estaba en 4º año en la facultad y un amigo mío que estaba en ingeniería civil, estaba en el edificio de enfrente. Recuerdo que llegué a saludarlo y me dio un golpe con cariño, por cierto, no era más fuerte que yo, por cierto. Y de hecho él había sido tackle o guard ahí en intermedia. Y me golpea y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que por tu culpa no llegué a la primera fuerza. ¿Por qué por mi culpa? Le digo yo, ¿qué hice? Pues es que tú negaste a Cristo. Ah, sí, no me arrepiento, le digo, no hay ningún problema. ¿Y cuál es la dificultad? Es que, pues por seguir al Señor ya no seguí jugando. Bien allá, le digo, qué bueno que, ¿para qué vas a desperdiciar tu vida jugando fútbol americano? ¿Es malo el fútbol americano? No, no es malo. Pero es malo darle un lugar que no le corresponde. ¿Qué te pide el Señor? Que lo pongas a Él en el primer lugar de tu vida. Por eso dijimos, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ámalo por sobre todo lo que sea. Tienes un compromiso de amar fervientemente al Señor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? 2 preguntas y terminamos. ¿Alguien ha aceptado a Cristo a través de ti? Porque tú le hayas hablado, porque tú hayas orado por Él.
¿Hay alguien que ha conocido a Cristo a través de tu testimonio? Y lo otro, ¿le estás enseñando la palabra? ¿Le estás enseñando los principios de la vida para que tenga fuerza, vigor espiritual y ser útil para la gloria suya? Dios nos dejó aquí para eso. Pronto nos vamos algunos. Estamos entregando la estafeta prácticamente como lo estaba haciendo Pablo con Timoteo. Pero por cierto, la verdad es que ninguno de nosotros puede decir, bueno, ya llegué a los 70, pues sí, ahora sí ya me toca irme. ¿Cuántos conocemos que se han ido antes? ¿Cuántos conocemos que ni siquiera llegaron a los 30? Si tenemos más edad que eso, perfecto, gracias a Dios, pero lo estoy usando. Dios me ha usado para que otros sean salvos. Dios me ha usado para que puedan crecer y madurar. Y la verdad llego yo a esta conclusión en mi propia vida. Si no sirvo para otra cosa más que servir como escalón para que otro crezca y madure y sea útil, vale la pena ser escalón. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena tomar esa posición que a mí me toca para que otros crezcan y sean útiles en las manos de Él. Vamos a orar. Gracias, muchas gracias, bendito Dios, por tu santa palabra. En esta carta dirigida de Pablo a Timoteo, cuántas cosas hermosas tienes para nosotros. Y sí, danos hambre y sed de caminar en íntima comunión contigo. Que anhelemos con todo nuestro corazón meditar en tu palabra, sujetarnos a ella, obedecerte y también a transmitirla con sencillez, con claridad, pero también con autoridad y con la bendición tuya. Danos el gozo, Señor, de llevar fruto para la gloria tuya. Anhelamos esa madurez espiritual, esa vida fuerte en el espíritu, ser un verdadero discípulo, que cumplamos como maestros, como soldados, como atletas, como labradores, que podamos ser muy útiles en tus manos, que llevemos fruto a 30, 60, a 100 por uno para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por los que nos enseñaron a nosotros. Bendito seas, qué cosas tan lindas me dejó mi Padre en la fe. Cómo quisiera ser útil como Él lo fue, y que cada uno de nosotros lo podamos ser, porque queremos, necesitamos, deseamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Para Él lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.